La grande invocazione. Dal punto di luce dentro la mente di Dio, affluisca luce nella mente degli uomini, senda luce sulla terra. Dal punto di amore dentro il cuore di Dio, affluisca amore nel cuore degli uomini, possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro dove la volontà di Dio è conosciuta, il proposito guida i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che vien detto il genere umano si svolga il piano di amore di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Son las 13 horas aquí en Argentina y estamos por comenzar el programa Sirviendo a la Humanidad. Agradecemos a Radio Mantra que permite este encuentro y a todos los que hacen posible este programa, y a ustedes, queridos oyentes, sean bienvenidos y disfruten el tema de hoy, que es muy interesante. ¿Cómo están, compañeros? Acá lo tengo a Jesús Iglesias. ¿Cómo estás? Pues hola, Daniel, compañeros, queridos oyentes. Pues muy bien, la verdad es que muy interesado por este tema, aunque pudiera parecer distinto, tienes muchas semejanzas con muchos que venimos investigando. El otro Jesús, el de Barcelona, ¿cómo va? Pues muy bien. Esta mañana amaneció lloviznando, mucho frío y hace un sol radiante de invierno, eso sí, cielo azulado. Carmen. Bueno, pues saludos para todos, para los miembros de la mesa y para los oyentes que estarán ahí, expectantes como siempre. Un abrazo. Y cerrando el círculo mágico, Rafa desde Valencia. Sí, hola, un saludo para todos y estamos bien y tratando de compartir y aprender, seguir aprendiendo. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a investigar un sendero que todos transitamos antes o después y que constituye un signo de madurez y de libertad. Nos vamos a dedicar a conversar sobre la siguiente idea: del líder externo al líder interno. En cierta ocasión, un maestro explicaba a sus alumnos que todo cuanto tenía que explicar era el amor, y que sus enfoques a la hora de mostrar qué era el amor podían ser muchos y diversos. Con ello hacía que sus alumnos pudieran captar el mensaje, no importaba el grado de avance que tuvieran o la perspectiva a que estuvieran acostumbrados. Lo esencial era el amor y no tanto la forma en cómo se expresaba. Abordaremos desde esta perspectiva, desde este enfoque, conceptos y verdades que venimos tratando de investigar y hacer vida en nosotros, tales como la observación, el desapego, la identificación, la libertad, el servicio. En su caminar y evolución, el ser humano es fundamentalmente gregario en etapas iniciales que pueden durar mucho tiempo, muchas encarnaciones, y que fundamentalmente tienen que ver con el punto de focalización de la mónada evolucionante en nuestro vehículo emocional. No obstante, el propio proceso natural de la evolución tiende a que cada unidad que conforma el grupo sea plenamente autoconsciente, de tal manera que a partir de un determinado estadio, cada unidad no depende de lo que el grupo sienta o piense, sino que desde su entera y total libertad se siente parte del grupo al que sirve y enriquece, desde su contacto interno consigo mismo, con aquella parte de su naturaleza, el vehículo mental, en relación con la mente abstracta, zona interna o superior, con la que ha puesto su enfoque, su atención, y desde la que ahora intenta sentir, pensar y actuar. Es desde su condición de ser autoconsciente que se constituye a sí mismo en un ser libre.
Esta condición no es otra que la de quien ha hecho contacto con lo superior, no importa cómo lo llamemos. En nuestros estudios muchas veces hemos sentido la necesidad de contacto con el ser más elevado y profundo que nos orienta y guía desde lo interior, nos guía desde lo interior, es nuestro ángel solar. Pues bien, este contacto del que debemos de ser conscientes y permanecer en él a lo largo de nuestro sendero y que se logra a través de la meditación. Nos libera de las tendencias ancestrales que por mucho tiempo ha condicionado al ser humano. Toda una paradoja que nos propone que debemos ser valientes y enfocar nuestra visión con toda nuestra atención en este impulso jerárquico en donde ya no hay líderes ni seguidores, sino seres enteramente libres que se sienten, sirven y viven por la unidad presente en toda la naturaleza. El proceso y camino que discurre entre la condición del líder externo al líder interno exigirá de nosotros el desnudarnos de lo ancestral, de los condicionamientos intelectuales y dar el paso atrevido de ser sostenidos por la intuición, por lo invisible. Un líder interno, un líder espiritual silencioso, al que bien podríamos llamar amor-sabiduría. Bueno, hasta aquí la introducción de todo esto vamos a estar hablando en este programa y comencemos, pasemos ahora a leer unos textos. Tal como señalé anteriormente, los discípulos integrados en grupo constituyen una verdadera familia espiritual, siendo la alegría del contacto la que marca la pauta del servicio coordinado y la acción grupal. A tal respecto, nos dice el maestro que la verdadera acción coordinada no debe partir de la influencia de un líder, sea cual sea su cualidad espiritual, sino que debe surgir intuitivamente del fondo místico del grupo. No hay que asignarle, por tanto, un carácter esencial a los líderes, ya que su espíritu de los tales se haya anclado todavía a los conceptos tradicionales de la era cristiana. La acción grupal coordinada es un impulso jerárquico hacia el cual debe estar orientada constantemente la atención del grupo, y no hacia la autoridad de aquel a quien se considera virtualmente con capacidades de líder. El término mágico que debe unificar creadoramente el grupo es amistad, una amistad sincera y radiante que trasciende los prejuicios estáticos del liderazgo. Dicho de otra manera, cada miembro constituyente del grupo ha de sentirse potencialmente un líder dispuesto a recibir inspiración espiritual de la jerarquía y eventualmente de Shambhala. Estas consideraciones del maestro constituyen una seria advertencia hacia todos aquellos aspirantes espirituales que, creyéndose más capacitados que los demás, se instituyen personalmente en líderes, contraviniendo con ello las disposiciones jerárquicas para la nueva era y creando a su alrededor una atmósfera de confusión espiritual que inutiliza la realización del trabajo, del plan de trabajo más correctamente organizado. En definitiva, hay que afirmar esotéricamente, tal como lo expresa la ley jerárquica que conduce a la iniciación, que no es líder quien quiere, sino quien puede, siendo la iniciación o jerarquía interna de cada individuo quien guía el proceso y no la pequeña voluntad humana. Este texto pertenece al libro de Vicente Beltrán Anglada, Mis experiencias espirituales. Podríamos preguntarnos juntos si realmente cumplimos con nuestro deber social, que es el primer deber del hombre, porque el deber social del hombre no es atesorar un sinnúmero de conocimientos y presentarlos luego a la opinión pública como algo que nosotros hemos creado para sentirnos un poco líderes. Pero la época de los líderes ha pasado. No existen líderes y el que se sienta líder es porque está desfasado.
porque de una u otra manera se ha apartado de la lógica de la vida. Existe en verdad una jerarquía espiritual que nos unifica, no que nos separa, y cada cual debe colmar su propia medida. Pero siempre os aconsejo que guardéis el espíritu de grupo, porque un líder puede desaparecer, pero no debe desaparecer nunca el espíritu de grupo. Para mí, el servicio siempre surge del espíritu del grupo. No es una personalidad. Bien mirado, la personalidad no es más que la centralización de todos los esfuerzos del grupo. Que la persona que se sienta líder personalmente será barrida de las ramas, será barrida del grupo. Solamente el humilde, el amigo, el que jamás se siente líder, es el que ayudará a perseverar en el intento o en la salvación interna de ese espíritu de grupo. Vicente Beltrán Anglada, obra completa. El único sistema de acercamiento consciente al ángel solar de nuestra vida, a nuestro primer y único maestro, es mantener el oído atento, delicadamente sensibilizado por un gran número de silencios, constante y persistentemente orientados hacia adentro, hacia aquel centro de conciencia que arranca en forma de vida desde el corazón, penetra en la mente y desde allí asciende hacia arriba, hacia las más elevadas cumbres de nosotros mismos, borrando con su estela de luz el recuerdo de pasados errores, de deseos inconsumados y de todo germen de pasión humana. Es un texto del libro La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad, de Vicente Beltrán Anglada. Bueno, aquí estamos entonces, un poco en algunos países del mundo, sobre todo del occidente que parece más evolucionado, la condición de líder y de liderazgo se considera algo muy muy positivo, incluso se fomenta, escuelas de líderes hay por ahí y en las universidades privadas sobre todo, se fomenta la competencia y el líder, ¿no? El que puede liderar. Pero de acuerdo a la enseñanza espiritual esotérica, como venimos viendo, lo más importante es la acción coordinada del grupo, es decir, hay un grupo y todos son conscientes de su papel, de su rol y de su capacidad de entrar hacia adentro donde está el ángel solar que nos guía, que tiene una sabiduría y una inteligencia casi suprema. Entonces todos se guían de esa manera y surge ¿qué? Surge una acción coordinada, no hace falta el líder. En la era de Piscis tal vez sí hacía falta, pero en la era de Acuario que comienza lo más importante será el grupo. Entonces, ¿cómo lo ven a esto, querido compañero? Entiendo que el liderazgo parte del contacto con el alma, básicamente, contacto establecido y sobre todo sublimación del trabajo de la personalidad. Lo que sucede que nosotros hemos tenido que construir el león, la personalidad, esa forma externa constituida por un cuerpo físico etérico, emocional y mental concreto, o esa mente concreta, para simplificarlo más, que es la que nos hace la tarjeta de visita. Somos esa escafandra, esa armadura, pero en el fondo seguramente no hay nada. Claro, si no hay un contacto continuo con el alma, con la parte más superior, la parte impersonal y profunda, el liderazgo que podamos tener con el grupo, es decir, la capacidad de irradiar la energía de la cohesión, por ejemplo, o de la voluntad al bien, disminuirá. Mientras no tengamos el contacto claro y definido con el alma, los liderazgos son del pasado. Yo me pregunto por qué a veces seguimos los consejos de gente que no brilla precisamente. Nos quedamos embaucados, pero no brilla como debiera brillar. Así sean presidentes, primeros ministros y altos cargos de religiones, bueno, ahora vamos despertando. ¿Cómo lo ves, Rafa? Sí, pues claro, psicológicamente, y lo habremos comentado con otros temas, pues nosotros cuando tomamos decisiones, la mayoría de las personas, lo hacemos creyendo que surgen libremente de nosotros. Algunas decisiones vienen del inconsciente, de los hábitos, de los prejuicios que hemos arraigado, con los que nos hemos identificado, etcétera, y creemos que eso es la máxima verdad y que los demás tienen que aceptarla. Entonces hay muchos grados. Conforme vamos despertando, pues nos vamos dando cuenta de que nuestra influencia sobre los demás ha de ser informativa. Sugerir esto, sugerir lo otro, pero no imponer.
Y entonces todo esto va haciendo un camino, una escala que cada vez sube más alto hasta que la conciencia se va abriendo y vamos encontrando y dándonos cuenta que nuestro maestro interior, lo llamemos como sea, es quien nos dice lo que tiene que ser. Pero en lugar de imponerlo, nos dice pues o lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que sugerir como información a los demás. Lógicamente, cuando hemos hablado de grandes líderes, por ejemplo, Krishnamurti, que siempre decía con sus palabras, no con las que voy a decir, que tenemos que seguir nuestro interior. No hay líderes externos, no hay gurús. Lógicamente también hablaba pues a un público donde de un modo a veces ciego, fanático, dirigía y que no existían maestros ni gurús. Todo esto, visto desde cierto ángulo, no es así porque él también tenía un maestro orientativo. Los maestros espirituales, lo hemos oído decir, no imponen a sus discípulos en la época actual, sino sugieren, podrías hacer esto, podría hacer lo otro. Hasta el líder supremo, Sanat Kumara, pues que todos lo habremos oído alguna vez, dice a los maestros, mira, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Aunque tenga decisión. Es decir, que hay un liderazgo espiritual que, como todo está estructurado jerárquicamente, es inevitable. Pero no tratan de imponer, sino tratan de informar, de sugerir, de estimular que vayamos encontrando el verdadero líder que hay dentro de nosotros. Y eso es lo que indica los verdaderos líderes espirituales, como se quiera llamar. Sí, yo en el título del programa de alguna forma ya nos está indicando pues el hecho de la existencia de un sendero. Vamos haciendo un traspaso de una focalización, de un sentir, de un pensar, de un hacer que viene dado por el seguir, por una acción de seguimiento impensada, porque no tenemos ni necesitamos haber discurrido necesariamente sobre aquello que seguimos, y somos capaces de seguir a ciegas pues cosas que no tienen ningún sentido, que no tienen ninguna lógica, que no tienen ningún sentido universal ni unitivo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la cuestión es que nosotros tenemos que ir pensando en todo cuanto el mundo manifestado nos está exponiendo para ir tratando desde una cierta distancia, desde una cierta capacidad de ver y de reflexionar, de discernir, que no tenemos que asirnos a nada, que tenemos que más bien que desapegarnos de cualquier idea, de cualquier creencia, de cualquier posición. Y manteniendo un silencio es como de alguna forma podemos identificar todo aquello que constituye una tendencia automática, un automatismo, un patrón de vida, de conducta. Habrá muchas maneras de llamarlo a eso en términos psicológicos o en términos esotéricos, pero lo importante es que de alguna forma esta capacidad de ser líderes internos tiene en última instancia mucho que ver con la libertad de uno mismo. Y es curioso porque cuando uno se siente libre, desarrolla sus máximas capacidades, son aquellas que luego la gente identifica, pues este tiene una condición de líder. Y realmente a lo mejor puede ser la persona más humilde o más sencilla y tendrá esa capacidad porque será innata él, la habrá desarrollado desde esa condición de silencio. Por tanto, lo que venimos siempre demandando en todos nuestros programas, que hablamos de la atención, que hablamos de la capacidad de mirar en perspectiva, de distanciarnos, de sentirnos no condicionados por los estímulos externos, todo esto viene a ser una manera de mirar en profundidad para al final, desde la certeza de lo que estamos haciendo, que básicamente estará pues insuflado y alimentado por el amor, por la unidad, por la inclusión, por la fraternidad, todos esos valores que son los que van a ir haciendo que nosotros pues podamos realmente hacernos libres. El amor es una ausencia de uno mismo, de esa condición de
de la personalidad. Es decir, debemos de liberarnos de todas esas formas, incluso de nosotros mismos, de nuestras maneras de pensar, que realmente no son nuestras, sino son heredadas ancestralmente. Sí, el tema de los líderes, yo entiendo que la humanidad, en cierta manera, cuando estamos en una etapa más infantil, más de ignorancia, necesita de un liderazgo positivo. ¿Para qué? Para hacer contacto con sus propias capacidades, que cada ser humano vaya aprendiendo, vaya abriéndose a ese contacto con el alma, y a partir de ahí pueda adquirir el suficiente discernimiento, el amor, la lucidez para ser su propio líder. ¿Qué ocurre? Que en ese camino espiritual, pues como he dicho, hay momentos en los que todavía no se está ese contacto con nuestra parte superior, y hay líderes externos. La palabra líder es que está muy denostada porque a veces lo relacionamos con líderes negativos, pero esos líderes negativos es porque tampoco tienen ese contacto con el alma, están liderando desde el ego, desde el egoísmo, desde querer asumir una importancia ante los demás, que es lo que quiere el ego en definitiva. Entonces sí, un líder externo es positivo en la medida en que te ayuda a contactar con tu líder interno, y en ese vínculo es sano, porque no tenemos todo desarrollado. Las otras personas que tienen otras cualidades, que tienen otras virtudes o ciertos sentimientos positivos o ideas que te pueden transmitir, te están ayudando a que tú mismo, que cada persona pueda sentirse más segura, pueda sentir más claridad dentro de sí, pueda estar atenta para recibir a su líder interno, y entonces en la medida que eso se produce, pues se va independizando de ese líder externo. Y lo bonito que es en los grupos es que cada cual podamos aportar lo mejor, porque no todos tenemos desarrolladas las mismas capacidades al mismo nivel, y lo que uno ha desarrollado más repercute en los otros, de forma que todos nos estamos nutriendo. Y eso es muy bonito, entender el que todo el mundo podemos ser líderes en edades, confiar en nosotros mismos, en las cualidades que ya hemos desarrollado, y luego darnos cuenta de que tenemos que estar muy observantes de no poner a nadie en un pedestal. Yo a veces he observado en algunos grupos que a ciertas personas, pues bien porque hablaban muy bien, o porque tenían unos conocimientos, o porque X, pues se les ha ensalzado. Y igual que se les ensalza en un momento que tienen o les parece a los demás que han cometido algún error, ya aparece la crítica, y esto es muy, muy duro. Entonces, en el sentido de que darnos cuenta de que estamos en un camino evolutivo, cada uno estamos en una etapa, que nos podemos ayudar unos a otros, y que tampoco hay que tener cuidado con esas devocionalidades hacia alguien. Yo creo que la devocionalidad más auténtica o más sana sería a nuestra propia alma y al alma del grupo, y no caer tanto en personalidades, en esta persona, fíjate en la otra persona, sino en las energías que se van moviendo dentro del grupo, y pensar más en términos energéticos que en términos de personalidades. Esto creo que nos ayudaría, y entonces tendríamos ese líder, sería ya el grupo, las energías que el grupo se mueven dentro del grupo, y que nos estarían ayudando a cada uno a contactar con nuestra propia intuición, ¿vale? Sin desmerecer para nada, y agradecer siempre los maestros internos, maestros estos externos que hemos tenido, que tendremos, y que podemos estar siempre aprendiendo de otras personas y enriqueciéndonos para nosotros ofrecer lo mejor que tengamos al grupo. Bueno, ¿qué más puedo agregar? Mirando la parte inferior y negativa, psicológicamente hablando,
hay gente que quiere ser líder, ¿no? Quiere ser aclamado, afamado, quiere ser famoso, quiere dirigir gente y esa intención, ese anhelo, surge de la personalidad, surge del ego. El ego quiere esas cosas, ¿no? Y entonces se autoproclama líder y quiere mandonear a todo el resto y bueno, a veces encuentra seguidores y gente que le presta devoción. Bueno, ese grupo que se engancha a cualquier líder, cualquier coach, ahora abundan gurúes externos, ¿no? De moda. Está la otra gente que está polarizada emocionalmente, no está acostumbrada a discernir intelectualmente sobre un problema. Entonces, bueno, es más cómodo, ¿no? Sentarse en el sillón, como cuando miramos televisión, quedarse sentado y dejar que alguien me diga lo que tengo que hacer y lo que puedo hacer y listo, no me esfuerzo en pensar. Entonces, esos dos grupos que podrían ser de evolución inferior enganchan uno con otro y vemos por ahí algunos falsos gurúes que se las dan de sabio y tienen sus seguidores y bueno, en algún momento todo eso se rompe, ¿no? Ahora, yendo a una parte superior, evolutiva, lo que contaba un poco Carmen, cuando varios individuos, varias personas, van comenzando a silenciar su personalidad, por decirlo así, y a entrar en contacto con su líder interno, ¿no? Ya ahí no estamos arrastrados por el líder externo, como mencioné recién, sino que vamos teniendo destellos, flashes de intuición que vienen de nuestro líder interno, el ángel solar, y entonces cuando se conforma un grupo hay una acción grupal coordinada, cada uno dice lo que le parece, en un grupo siempre hay personas diferentes, con distintas cualidades de rayo, distintas capacidades mentales y amorosas y demás, y entonces se van complementando, esa gente conversan entre ellos y resuelven llevar adelante alguna actividad, ¿no? Y cada uno aporta lo suyo. Entonces el liderazgo es un liderazgo grupal con el aporte de todos y eso es bueno que ocurra cada vez más, ¿no? La humanidad tendría que estar conformada, la mayoría de gente, por este tipo de personas que van hacia adentro, encuentran sobre un problema, sobre una cuestión, una respuesta y la comparten. Entonces eso sería una opinión pública iluminada que el maestro tibetano dice que tiene que aparecer. Entonces todos los falsos líderes políticos que van detrás del interés personal o de sus amigos y no del interés de la humanidad, caerían porque no lo votaría nadie, ¿no? Porque todo el mundo se daría cuenta de su condición. Y está la parte más superior, la parte más superior, que es cuando las personas, los seres humanos, se transforman en aspirantes espirituales o discípulos espirituales y se encuentran con el maestro en los planos internos. Vicente explicaba, ¿no? Dice, el maestro es un amigo, te coge de la mano, te abraza y te acompaña y te sugiere actividades que son necesarias para las ramas, para el grupo del maestro, llevar adelante. Te sugiere si quieres hacer algo y él, como conoce a su discípulo más que los discípulos a sí mismo, sugiere actividades en función de sus cualidades. Entonces, nadie está obligado a obedecer al maestro interno en las ramas, sino que, digamos, uno se da cuenta que las sugerencias del maestro son sabias y si uno las pone en práctica funcionan y entonces de esa manera, es decir, hay como un liderazgo, ¿no? Porque esa persona, ese maestro interno me está guiando, pero el maestro se considera parte del equipo de la rama, ¿no? Hay un maestro, hay discípulos más avanzados, discípulos iniciados en el corazón del maestro, hay iniciados menores, hay aspirantes espirituales, en la rama hay de todos los grados y todos se coordinan de una manera determinada para que eso vaya. Igual, por ejemplo, en el campo de la política estaba reflexionando, por ejemplo, Nelson Mandela fue un ejemplo de buen líder político
el otro de la Unión Soviética, que ahora no me viene el nombre, de Rusia, Gorbachev, el mismo Luther King, ¿no? Que estaba dentro de una religión, pero batallaba por los derechos civiles de los negros. Esos son ejemplos de líderes que no se consideraban líderes, pero su capacidad para llevar adelante una cuestión era tan sabia, tan importante y tenían tanta voluntad espiritual para llevarlo a cabo que era reconocido por todos, por muchos. El de Rusia, Gorbachev, fue más reconocido a nivel mundial que tal vez en la propia Rusia, ¿no? Y es decir, esos serían un ejemplo de líder externo, pero también de líder interno, porque son como unos maestros, ¿no? Y bueno, ahí estamos con este asunto, dándole vuelta, y la importancia que es que cada uno pueda pensar por sí mismo, tener su propia evaluación de las situaciones, en la medida que está en contacto con su ángel solar o con la inteligencia suprema, que según Consuelo Martín dice que todos tenemos, y es la inteligencia de Dios. Y bueno, cuando uno conecta ahí, uno puede, digamos, dejarse llevar por su guía interna, por su ser interno, que nos guía de maravilla, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias? Sí, conferencia italiana sobre Vicente Beltrán Anglada. La Asociación Diana tiene el agrado de invitarnos a la conferencia Geopolítica de lo Invisible, el reino débico del ecosistema de la emoción. Se realizará el día 5 de febrero de 2026 por Zoom a las 16:30 horas Argentina, 20:30 horas España. Durará 1 hora y media. Si bien es en italiano, se comprende bien en español. Es gratuita y se requiere inscripción a este email info@diana.it. Diana con un H intercalada entre la D y la Y. La otra noticia que tenemos preparada es relativa al plenilunio de Acuario. Os invitamos a ver el vídeo del plenilunio de Acuario. Los temas que han sido tratados son Acuario, agua de vida para los hombres sedientos, por Joana García Blasco. El pétalo del corazón que se abre bajo la influencia de Acuario, renovación. Serena expectación y renovación. Renovación y revelación. La llama de la renovación. Acuario y la palabra. Festival de luna llena en el signo de Acuario. Palabras de Vicente Beltrán Anglada sobre las energías en Acuario. Agni Yoga, el agua de vida más abundante. Bueno, pues esperamos que este vídeo sea de su agrado. Podéis suscribiros al canal para recibir las noticias de nuevos vídeos y ya sabéis que Siguiendo a la Humanidad es un canal que está siempre actualizado. Bueno, ahora vamos a una pequeña pausa y después seguimos conversando. Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
www.hitji-argentina.org www.hitji-argentina.org. Pues queridos amigos, ahora sí otra vez con todos. Parece ser que en este programa, que es el 770, que no lo habíamos comentado antes, parece que habíamos estado antes al aire. Dentro de lo que es la amistad, nosotros pues vamos a seguir este programa, que es lo fundamental, y vamos a seguir comentando y charlando sobre el tema del líder externo al líder interno. Adelante. La tarea de la educación es despertar al individuo. Para comprender esta verdad es necesario tener muy claro que no se puede depender de un líder. Cuando se elige un líder, lo hace por confusión y por lo tanto los líderes también están confundidos. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo. Por lo tanto, no se puede buscar la guía o la ayuda de un líder. El problema siempre es nuevo, ya sea un problema de hambre, un problema psicológico o cualquier otro. Cualquier crisis siempre es nueva. Por lo tanto, para comprenderla, una mente debe estar siempre fresca, clara y ágil en su búsqueda. Creo que la mayoría de nosotros comprendemos la urgencia de una revolución interior, la única que puede generar una transformación radical de lo externo, de la sociedad. Esto pertenece a Krishnamurti. Bueno, y otro texto dice lo siguiente: los líderes del nuevo grupo de servidores del mundo son aquellos que inician y desarrollan actividades que benefician a la humanidad como un todo. Estos líderes son reconocidos por su inofensividad y sus cualidades constructivas e incluyentes. Ellos proporcionan la visión y moldean la opinión pública. Detrás de estos líderes y de las cooperadoras personas de buena voluntad están los custodios del plan, el interno y espiritual gobierno del planeta, con frecuencia mencionado en la literatura teosófica y en la tradición de la sabiduría como la jerarquía espiritual. Este texto es de Lucis Trust o de Fundación Lucis. Si hay responsabilidad en un grupo, el líder no será señalado con el dedo, sino que surgirá por sí mismo. No será el resultado de un escrutinio, porque siempre es falso el escrutinio. La valoración en las urnas son siempre falsas, porque la persona, en aquellos momentos, ¿quién sabe lo que está pretendiendo? Cuando existe una persona capacitada espiritualmente para llevar la representación de un grupo, no se le señala, surge sola. Podrá haber un representante administrativo, pero un representante espiritual es muy difícil de encontrar, porque el representante, si no está capacitado realmente en las cosas espirituales, si está realmente interesado en los negocios del Padre, como dice Cristo, no tendrá que esforzarse. Su palabra es la ley. Su actitud es la ley. Él es la ley. Y los demás no están en plan reverencial hacia aquel que consideran un representante de la ley espiritual, sino que a su vez se sienten representados dentro de la misma ley, formando parte del cuerpo legislativo de esta ley, siendo capaces de ver las cosas claras, no influenciados por las personas. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada extraídas de su conferencia El Agni Yoga y el momento actual de la humanidad. Pues muchas gracias sobre todo a quienes nos han preparado estos textos. ¿Qué os sugieren? ¿Qué querríais comentar a propósito de ellos? Un líder debe ser un alma manifestada, encarnada, que irradie lo suficiente
para poder atraer la atención espiritual del grupo al cual pertenece. No hay que hacer nada especial, simplemente hay que estar en contacto continuo con el alma. Uno puede tener muchos conocimientos, pero como se ha visto aquí, no es lo mismo organizar, que no todo el mundo tiene cualidades, por cierto, llevar la contabilidad de un grupo, si se hacen actividades, que espiritualmente emitir una nota que es captada y aceptada voluntariamente por los demás. Esto se consigue después de muchas encarnaciones irradiando. ¿Cómo podemos actuar nosotros? Pues manteniendo la atención plena. Los grandes instructores que nos han precedido han dicho clarísimamente que la atención es el primer paso. El silencio, la atención, la concentración, la meditación. Si nos guiamos por esa regla básica del Raja Yoga, entenderemos que el liderazgo es un acto espontáneo de irradiación de conciencia hacia los demás. Esto es lo que quería decir. Gracias. O sea que totalmente alejado de cualquier pretensión de que exactamente, ni coronas, ni títulos, ni nada de esto. Bueno, Vicente Beltrán Anglada era eso que leímos en el último texto, ¿no? Es decir, cualquier tema que se hablara, él tenía una palabra justa, una sabiduría, lo explicaba, y los demás decíamos, bueno, eso no lo había pensado, eso no lo conocía, o eso, y qué bien explicado que está. Y había un reconocimiento de la capacidad que tenía Vicente Beltrán Anglada sobre las cuestiones espirituales y de todo lo que habló, ¿no? Y por ejemplo, en el falso líder, por lo general se fomenta la devoción y la lealtad. Y con Vicente Beltrán Anglada hay un seguimiento, lo tomamos como referente, nosotros, sobre todo acá en este programa, lo hemos tomado como referente muchas veces, pero no hay una devoción de decir qué grande que era el mejor de todo. Es decir, lo vemos con un estatus espiritual más elevado que nosotros, que hizo su trabajo muy bien y que es reconocido y que bueno, y que seguimos aprendiendo ahora a pesar de que ya no está acá en plan de estar en presencia, ¿no? Pero y eso es que tiene una autoridad espiritual, ¿no? Porque tiene un desarrollo espiritual más elevado. Y no se está vendiendo como más elevado, sino que en muchas oportunidades dio muestra de su gran humildad, ¿no? Y era amigo de todos los que lo íbamos a escuchar. En Argentina lo hicimos tomar mate, lo hicimos jugar al fútbol, y él se divertía como un chico con nosotros, y en cambio los líderes autoimpuestos a veces se ponen en un trono, guardan un aspecto de maestro silencioso y para nada van a hablar espontáneamente con los seguidores en algún momento determinado. Entonces eso, digamos, hay que reconocerlo, ¿no? Los que están más avanzados que nosotros en el camino espiritual, no es necesario que le prestemos devoción y que lo consideremos un líder, sino tiene que haber una admiración por el grado que ha llegado a tener, y entonces uno aprender de él y seguir su camino, el rastro que ha dejado, ¿no? Y esa es... Sí. Hay una idea que, a propósito de esto que estabas comentando, que a mí me parece que es muy importante. El líder nunca pretende likes, nunca pretende hacer seguidores, y sobre todo lo que hace es que nos hace libres, es que no nos ata. El que realmente es líder, y en este caso diríamos que Vicente Beltrán Anglada para nosotros pudo ser un líder en un momento dado, pero nos hizo libres, aunque no entendiéramos siquiera lo que nos manifestara en un momento dado. Yo recuerdo que la primera vez que le oí en una conferencia no entendía nada, no entendía absolutamente nada, y sin embargo luego él, en una de sus frases, que era del maestro, decía que la verdad ha de presentarse de tal manera que convenza, que atraiga aún sin convencer y que convenza sin atar. Y eso solo lo puede lograr el lenguaje del corazón. Es decir, que al final el líder es el que habla con el corazón, es el corazón mismo que se expresa.
Vicente pasó por una ciudad de Argentina, que no la voy a mencionar, y había un líder de la vieja era, dice, tengo 300 seguidores, te los paso a ti, Vicente Beltrán. No, dice, yo no quiero seguidores, no, a mí no me des nada. Y bueno, no sé cómo se entendieron. Después pasó otro y le ofreció los seguidores y ese sí los tomó. Y eso muestra, ¿no?, la grandeza de Vicente, de que no quería seguidores. Sí, Rafa. Sí, pues sí, yo diría que como estamos diciendo siempre y recordando, incluyéndonos nosotros, hemos de estar lo más atentos a lo de fuera y a lo de dentro, observarnos nosotros en cualquier aspecto, incluido en este que estamos tratando hoy, y también observar a las demás personas para poder ir discerniendo. Fijemos que cuando admiramos a alguien, podemos admirar a veces especialmente a las personas, otras veces a las ideas y en otros momentos a los hechos. Podemos estar admirando o una combinación de estos aspectos. A veces admiras a la persona y entonces la persona, como no es perfecta, pues entonces puedes adherirte a determinados aspectos o a las ideas. Pero fijaos que es admirar. Hay una palabra que también la hemos usado aquí, que es muy importante, devoción. Cuando decimos devoción, aunque el lenguaje es ambiguo y hay distintos niveles, suele ser una devoción emocional, viene del cuerpo emocional. Y por lo tanto, según el grado de sutilidad de las emociones, la devoción queda más ciega si es inferior o es una devoción que va ascendiendo de vibración más alta, va como diluyéndose. Y otra cosa es la intuición, que es la capacidad de, más allá de las emociones o de los pensamientos que tengamos, tratar de captar algo nuevo, con esa atención que hablamos siempre, tratando de silenciar al ego, a la personalidad. Entonces, una persona puede ser devocional de una persona o devocional de las ideas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que te adhieres a ellas sin un análisis crítico o intuitivo, un discernimiento de ello. Por eso es muy importante, estemos en el nivel que sea, estar siempre abiertos, ir ascendiendo, para que afinar con esa intuición. A veces creemos que es intuición y puede ser del inconsciente o del subconsciente. Pero cuanto más abiertos estamos y más tratamos de afinar, entonces la intuición se va manifestando y vas captando. Yo recuerdo cuando nos reuníamos con Vicente Anglada, y Daniel tiene razón, era muy sencillo. En las cenas, pues a veces pues era como un chico, ¿no?, lanzándonos pues bolitas de papel o cositas así. Pero lógicamente en las conferencias estaba serio y cada persona podíamos captar algo, más o menos. Y aunque no entendiéramos alguna cosa, había como un ambiente sutil que respirábamos. Luego cada uno nos habremos quedado con algo. Pero había ahí una seriedad, pero no como una imposición, simplemente un compartir aquello que podía vivir. Es un ejemplo, entre otros, líderes superiores que trataban de transmitirnos algo, pero nunca imponernos, dejando lógicamente esa libertad que tenemos que tener para poder discernir si eso encaja en nosotros, si tenemos que hacerlo, y aunque no supiéramos de su vida como persona particular, etc. Esto es importante, ir discerniéndolo. Yo entiendo y creo que en la introducción hay alguna frase que va en ese sentido. ¿Qué esperamos de un líder? ¿O qué es un líder? ¿Qué sería un buen líder? Entonces, ya quitando lo de interno y lo de externo, yo entiendo que hay ciertas energías que constituyen a todo ser humano, que están en todo el cosmos, y hablamos de ellas, la luz, la voluntad y el amor, y esas energías son las que deberían liderar nuestras vidas. ¿Para qué? Pues para que la evolución de la humanidad vaya por buen puerto
y pueda acercarse a la armonía, la fraternidad, las correctas relaciones y no al caos, a la autodestrucción, a las guerras, bueno, tantas cosas que vemos que están sucediendo, y que si hubiese un liderazgo correcto no estarían pasando. Entonces, más que en personas, si nos fijáramos qué nos está liderando como sociedad, o esos líderes que tenemos, sean políticos, religiosos, ¿quién le lidera a esos líderes? ¿Les están expresando ese amor? ¿Están expresando una inteligencia amorosa? ¿Están expresando una voluntad al bien? Si tuviéramos claro que ese es el verdadero liderazgo, entonces lo podríamos ver en las personas y podríamos verlo en nosotros mismos. Y en ese ver, en ese contemplar, estas cualidades florecen. Entonces, el contemplar estaría bien que no fuera desde la personalidad, que nos compara y es la que crea las devocionalidades, la que distorsiona, la que a lo mejor le parece es que yo no puedo ser un líder y necesito a los demás porque yo no sé, o es que el otro sabe mucho y, en fin, todo esto que hace la mente concreta que enreda mucho las cosas. Entonces, si hiciéramos ese silencio y la mente concreta simplemente pues estuviera serena, tranquila, apaciguada y pudiera haber otro tipo de mirada, una mirada profunda, una mirada intensa, neutra, sin juicio, podríamos ver ese liderazgo si está basado en el amor, si está basado en la luz, en esa voluntad al bien que he dicho antes, y en eso ahí ya no habría ni problemas ni complicaciones, sino no nos afectaría tanto si el líder está fuera, si el líder está dentro, porque todos estaremos liderados por lo mismo, por estas cualidades. Y en esto, pues, dejándonos liderar por estas cualidades superiores, pues ya la vida cambiaría. Entonces, como habéis dicho, pues es un tema de estar atentos, de contemplar, de darnos cuenta, de discernir y de buscar lo esencial. Sea fuera, que al final siempre dicen fuera y dentro es lo mismo, ¿no? Y la otra persona, pues eso es una parte mía, porque al final las personas, los seres humanos, los individuos, cada uno teniendo nuestras características, pero sí que tenemos en común la conciencia en la cual se dice que vivimos, nos movemos y tenemos el ser, y eso hay que buscar ese liderazgo de lo que es real, lo que es esencial y lo que somos en profundidad todos. Y ahí, pues bueno, pues qué bonito, ¿no? Eso sería el rendirnos a ese liderazgo, sea externo o interno. Hay un texto, el de Lucis Trust, que nos sugiere una idea que a mí me parece que es muy interesante. Nos habla de los líderes del nuevo grupo de los servidores del mundo, pero pregunta, ¿no deberíamos darnos cuenta de que realmente los líderes espirituales son estos grupos de buena voluntad? Creo que esto es muy importante porque una de las tareas que el maestro tibetano nos encomendaba era la de tener conciencia de estos grupos y apoyarles. Por lo tanto, no hace falta ser líder para crear un grupo, pero sí que todos tenemos la capacidad de tomar conciencia de dónde están, porque es este espíritu grupal el que es realmente el líder de los acontecimientos sociales que vivimos. ¿Y Dani, ibas a decir algo? No, pero me viene ahora que últimamente lo estoy escuchando al astrólogo ese José Millán de España, y él habla que el 2026 va a haber un reset, es decir, todo lo que estaba antes va a caer y van a aparecer cosas nuevas. Dice, va a haber que adaptarse porque vienen muchos cambios, y él lo explica por dos planetas que entran en Aries y otros dos planetas que no sé, que entran en Acuario. Bueno, no importa, hay
hay planetas transpersonales, los que van más lento, que cambian de signo. Entonces eso va a cambiar el ambiente general. Y él dice que una de las características que se va a ver ya en el 2026 es que se van a caer todos los curudis, los coches, todos esos que están arrastrando gente, todos esos se van a caer. Y va a aparecer la red, dice. Él no habla de los grupos o el espíritu grupal, la coordinación de los grupos, sino va a haber la red, la horizontalidad, y la gente va a discernir por sí misma, por lo que tiene adentro. Y bueno, yo lo escuchaba y decía, qué importante sería, ¿no? Que todos, o mucha gente, todo el que pueda, se guiara por ese líder interno que estamos hablando, por ese ángel solar, esa inteligencia que hay adentro nuestra, que no la dejamos salir porque estamos con los pensamientos, con las emociones y demás, pero en la medida que hagamos silencio todo eso va a ir saliendo, que mucha gente vaya haciendo salir eso y la cosa va a ser más armónica, sin peleas, sin eso que se ve ahora, la fricción entre todos los sectores y la dualidad. Y bueno, tendría que ser un público inteligente, ¿no? Que va opinando, y entonces los políticos, los falsos políticos, los falsos gurúes y líderes se van a ir cayendo, eso dice. Jesús, ¿quieres comentar alguna cosa Entiendo más? que Sí. Acuario es trabajo grupal y que en realidad Acuario lo que va a hacer es convertirse en el brazo horizontal de la cruz. El líder, el gurú, el maestro, nos ha venido bien en la medida en que nos ha dicho que dentro nuestro existe ese canal que cuando se trabaja un poco se toma contacto con una entidad que somos nosotros mismos, que poco a poco puede aquietar la personalidad. Ese es el primer paso que todos hemos experimentado, incluso los que estarán los oyentes también. Pero hay algo que no hemos hecho todavía. Lo hemos hablado muchas veces, es el brazo horizontal. Y cuando el brazo horizontal comienza a construirse, resulta que al final, que fue lo que hizo el Nazareno, construir el famoso brazo horizontal, la cruz de brazos iguales, tener en cuenta que es el trabajo que nos compete a nosotros, pero resulta que no hay instrucciones reales para construir ese brazo. Se nos ha dicho algo de la luz, el amor y la voluntad al bien, se nos ha dicho algo de correctas relaciones humanas, pero si aplicamos cada uno en nuestra medida el grado de comprensión que hayamos tenido de la enseñanza esotérica y lo vamos implementando día a día, ese brazo horizontal se va construyendo. Simplificando mucho, es lo mismo que hablar del retorno de Cristo. El Cristo del que hablamos es nuestro interior, la conciencia crística. El día que una parte de la humanidad pueda abrirse y expresar irradiar esa conciencia, a nivel planetario tendremos una grandísima revelación. Tal vez por el posicionamiento astrológico de estos próximos meses, sí que es verdad que los planetas transpersonales pues te abarcan un periodo de tiempo muy grande, prácticamente varias encarnaciones, si quieres decir, es decir, en el sentido de que son muchos años. Pero si esto se hace bien, tengamos en cuenta que empezaremos a observar un cambio que va a ser sustentado evidentemente por cada uno de aquellos seres humanos que estén dispuestos a buscar el brazo horizontal, que no es el punto neutro, sino seguir una actividad inteligente sin esperar ninguna revelación, algo sencillo y de mucha conciencia y mucha perseverancia. Ese brazo horizontal es el que se nos propone en las meditaciones de buena voluntad, que nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, con nuestra nación, con el conjunto de naciones, con la humanidad una al final, ¿no? Entonces, tener en cuenta esa relación unívoca, ese sentirnos parte como una célula de toda esta familia. Esto es un trabajo muy importante porque es el de las correctas relaciones y el del ejercicio de una buena voluntad que ya conecta con ese otro brazo vertical en el que podemos recibir inspiración de nuestro propio ángel solar. Y bueno, en ese trabajo ya nos situaremos en un punto neutro en el que, bueno, a mi modo de ver, yo personalmente digo que no me preocupa mucho los comentarios y las visiones o las oposiciones o proposiciones de astrólogos. El cambio va a ser muy lento. No importa que los acontecimientos ahora parezca que, de hecho, pues son muy dramáticos y son, bueno, en 50 años hemos cambiado mucho. Pero no pensemos que en 50 años más vamos a tener una convivencia pacífica. Esto es una evolución
muy lenta y lo que realmente importa es la atención que uno mismo puede ofrecer y dar a este conjunto del que somos parte. ¿Qué te parece, Rafa? Sí, lo que decía Daniel, que dice el astrólogo para este año, yo diría que es algo para dentro de unos siglos, no años, sino siglos, porque todavía hay mucho karma que liquidar, etcétera. La astrología es una ciencia que va a ser cada vez más, pero se necesita la intuición, se necesita un nivel de conciencia, no solo conocimientos de astrología, de cómo están los planetas, porque siempre nos dicen los planetas, digamos, influyen, inclinan, pero no obligan. Es decir, que lo importante es lo que hagamos los seres humanos, la humanidad, estén los planetas como estén, de tal manera que un proceso que tenemos que empezar por nosotros, por nuestro grupo, por nuestro ambiente, etcétera, eh, y no pensando en que se va a tardar más, que se va a tardar menos, eso, sino anteponiendo nuestro corazón y nuestro buen hacer con nuestros defectos, etcétera, todo lo que podamos. Y conforme esto se amplíe a más seres humanos, en estos momentos, en las futuras generaciones, entonces esa sociedad armónica irá llegando. Dentro de la era de Acuario, fijaos, son 2100 y pico años cada era, y por lo tanto va paulatinamente produciéndose. Por lo tanto, siempre en nosotros, aunque eso de los planetas, pues está ahí. Es como un elemento también que a veces orienta. Pero no olvidemos siempre con nuestra conciencia, está por encima de los planetas o de las constelaciones estén como estén, porque va todo interrelacionado. Sí, Vicente también decía que bueno, que se dice que ahora está entrando Acuario y van a producirse determinadas cosas que describe el maestro tibetano y otros, ¿no? Pero él decía, tiene que haber un cambio interno. Lo que pasa es que las energías están favoreciendo esos cambios. Después uno los tiene que acoger, darse cuenta, hacer el cambio de conciencia y empezar a vivir como un acuariano, ¿no? Sí, yo creo que quizás, si os parece, para finalizar, podríamos citar una frase de Krishnamurti. Decía, si quieres cambiar el mundo, empieza a cambiarte tú mismo. Es decir, la transformación interna, hablábamos el otro día de la transformación externa a la interna, ¿no? Y del líder externo al interno, pues yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? Empezamos a cambiar nosotros por nosotros mismos, hacemos nuestra pequeña tareita cada día, la hacemos de manera muy amorosa, muy lúcida, con mucho sentido, y eso realmente es poner las piedrecitas del camino. Bueno, ¿os parece que nos vamos al espacio de los ángeles solares? Pues muy bien. Mm. En 2026 pondremos la atención en los ángeles solares. Descubriremos quiénes son, cómo ayudan al ser humano, compartiremos párrafos relacionados con el tema. Invitamos a todos a participar de esta investigación a través de conocer e invocar a los ángeles solares de una manera vivencial. Hoy, en el espacio de los ángeles solares, escucharemos un párrafo del libro La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad de Vicente Beltrán Anglada. Adelante con el audio. La función de un ángel solar con respecto a un ser humano con quien ha enlazado kármicamente su vida es presidirle su vida espiritual, llevando emanaciones cada vez más definidas de la vida de la mónada o espíritu a los tres cuerpos en evolución planetaria. Durante ciclos de tiempo que trascienden casi nuestra razón, el ángel solar ha suministrado al hombre inferior los datos cósmicos que precisaba en cada una de las fases de su proceso particular. Vicente Beltrán Anglada.
Espíritu de la paz sea con nosotros. Bueno, llegó el momento de la meditación y tenemos varias meditaciones, como ustedes saben. Hoy toca la meditación de silencio. La meditación de silencio también se le llama meditación de atención plena, porque en realidad cuando hay atención plena, a full, completa, profunda, se produce silencio. Y esto te lo enseñan en mindfulness, lo enseñan también en psicología transpersonal, lo tienen los budistas, algunos le llaman meditación vipassana, y se trata simplemente de sentarnos con la columna derecha y comenzar a relajarnos, prestando atención a la respiración, varias respiraciones, prestando atención a los músculos, a los sistemas musculares de los pies, los brazos, el torso, la cara, y ahí quedarnos, ¿no? Krishnamurti decía, siéntate y que no se muevan tus manos ni tus pies. Y cuando uno no mueve ni las manos ni los pies, no se mueve nada. Y era solo eso, sentarse y observar atentamente lo que ocurre en el espacio interior. Y ¿qué hay en el espacio interior? Están las emociones y los pensamientos. Las emociones y los pensamientos tienen su función, pero no cuando nos dominan, es que aparecen cuando quieren, como hacen los pensamientos. Entonces, cuando uno presta atención a esas emociones y a esos pensamientos, comienzan a desaparecer. ¿Y qué ocurre después? Bueno, cuando desaparecen las emociones y los pensamientos, esto es un proceso largo, pero sintetizamos, aparece un silencio de la personalidad y del ego. Y en ese silencio se produce un vacío. Y ese vacío aspira a lo superior en nosotros, la luz, el amor y la voluntad al bien que mencionaba Carmen, hacen presencia en nosotros. Y entonces ahí la vida cambia. Entonces esta meditación tan simple, que en las primeras etapas es cerrar los ojos y observar atentamente a ver qué pensamientos aparecen, y ustedes los van a ver. Los pensamientos que aparecen son algunos que tienen relación con nuestras heridas de la infancia o con nuestros problemas y obstáculos psicológicos. También los pensamientos que aparecen es los recuerdos, lo que hice en el pasado y me viene de nuevo y le estoy dando vuelta a algo que ocurrió en el pasado, o algo del futuro que todavía no existe, pero estoy pensando la posibilidad de que pueda existir. Y cuando uno observa atentamente todos esos pensamientos que aparecen en la mente, nos damos cuenta que la mente nos está llevando. La mente es la que está poniendo los pensamientos que quiere, es el ego, digamos. Entonces, cuando logramos prestar atención a los pensamientos y ver que se silencian, en esa atención que viene de más allá de la mente, permite que la presencia y lo superior se hagan presente. Entonces las posibilidades cambian para bien, ¿no? Entonces vamos a hacer esta meditación de silencio, si nos quieren acompañar, después de lo que he dicho, y vamos a permanecer unos 3 minutos en silencio. Así que comenzamos ahora.
frase el silencio como la puerta que abre la posibilidad de vivir o experimentar realidades espirituales trascendentes. Dada la importancia del silencio espiritual, te invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio, todos los lunes y jueves a las 17:30 horas de Argentina, 21 horas 30 minutos de España, online por la plataforma Zoom. Si vas a participar por primera vez, tienes que inscribirte con un email a silenciosvivencias@gmail.com para coordinar, enviarte el link y asegurar tu participación. Y también recordar la invocación a los ángeles solares. Estamos formando grupos de seres humanos que invoquen diariamente a los ángeles solares por sus propios países de residencia y por aquellos países que necesiten ayuda en estos momentos. Si estáis interesados en participar, podéis enviar un WhatsApp con vuestro nombre, ciudad y país de residencia al siguiente teléfono: más 34 6 24 26 79 33, agregando algunas líneas de por qué queréis participar invocando a los ángeles solares. Así que si estáis interesados, os esperamos. Bueno, y antes de irnos, decirles que el tema del próximo programa va a ser el deber social en la espiritualidad. Nosotros tenemos a nivel de Naciones Unidas los derechos humanos y también los deberes humanos están, lo que se puede hacer a nivel mundial, a nivel social. Pero Vicente Beltrán Anglada nos habla siempre, a veces dice, tal cosa es un deber social. Y se refiere a algo de la espiritualidad. Por ejemplo, la iniciación. Él dice, la iniciación es un deber social. Entonces, aquellos que estábamos enfocados en la personalidad y que veíamos la iniciación como un galardón que podíamos llegar a tomar o pasar y después exhibirnos, él dice, es un deber social, es decir, todo aquel que puede pasar distintas iniciaciones, es bien que lo haga para la sociedad, porque cuanto más iniciados haya en la tierra, mayores servidores habrá, con mayor potencia, con mayores cualidades, y eso es bien para todos. Bueno, no solo habla de la iniciación, sino también a veces dice, la atención es un deber social, vivir atentos es un deber social. También dice, el vivir en silencio es un deber social. Claro, son todas cualidades que podemos desarrollar o podemos implementar en nuestras vidas que van a ser un beneficio para la sociedad. Por eso somos parte de la sociedad y estamos investigando todo este asunto. Hay muchas cosas que Vicente nos plantea lo que es un deber social en la espiritualidad y estamos recopilando y vamos a presentar el miércoles que viene para todos ustedes lo que haya surgido, ¿no? Y antes de irnos, decirles que si les ha encantado este vídeo de este programa y quieren seguir viendo otros, pueden aceptar las sugerencias de pantalla. Y bueno, hemos llegado al final por el día de hoy. Les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.